Muy buenas noches para todos los que se conectan a nuestra sesión de Excel básico, inserción y edición de datos, parte uno. Le damos la bienvenida a nuestro capacitador Nelson Spitia para que dé inicio a esta sesión del día de hoy. Muy buenas noches, Nelson. Bienvenido. Buenas noches, Ángela. Muchas gracias por tu presentación. Buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 2 de Excel básico. Hoy vamos a continuar con el tema de inserción y edición de datos. Recordemos que en la sesión anterior habíamos trabajado lo que eran los nombres de los elementos de la interfaz de Microsoft Excel. Lo último que vimos fue básicamente que Excel o su área de trabajo se dividía en columnas y en filas. Habíamos visto que las columnas se identificaban por letras. En este caso, estas letras que aparecen acá, habíamos visto que era el encabezado de las columnas y estos números que aparecen aquí es el encabezado de las filas. Y cuando nosotros deseemos empezar a ingresar información, pues simplemente le hacemos clic en cualquier lugar de la hoja de cálculo. ¿Cómo sabemos cuál celda está seleccionada? ¿En qué momento? Para cuando vayamos a escribir, pues básicamente nos fijamos que nos aparecen en varios lugares. Uno, en la misma celda aparece un recuadro identificando que está seleccionada. En el encabezado de la columna, si ustedes se fijan, está destacada. En el encabezado de la fila está también destacado. Y acá en el cuadro de nombres que les había mencionado, aparece también la celda en cuestión. Así que cuando ustedes vayan a comenzar a ingresar información, pues básicamente lo primero que hacemos es ubicarnos en el lugar deseado. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, acá en la celda A1. Una vez me ubico en la celda correspondiente, empezamos a digitar directamente. Fijémonos también en lo siguiente. ¿En qué momento nosotros podemos trabajar con confianza en una hoja de cálculo? Podemos trabajar en el momento en el que en la barra de estado aparezca el mensaje listo. No se les olvide que la barra de estado es la que aparece acá en esta parte inferior. Esta que aparece aquí es la barra de estado. No sé si se estarán fijando. Y en estos momentos hay una palabrita que dice listo. Esa palabrita que dice listo me dice, ah, bueno, ya está preparado para que usted pueda continuar trabajando en Excel, continuar trabajando en la hoja de cálculo. Bien, entonces, como ya está listo, ya estamos preparados para escribir, voy a comenzar a escribir, por ejemplo, la palabra nombre y van a fijarse también en la barra de estado que mientras esté ingresando información en una celda, también aparece un mensaje. ¿Qué mensaje está apareciendo en estos momentos? En la barra de estado aquí en la esquinita que les había dicho. Si ustedes se fijan, bueno, me acaba de cambiar a introducir, pero a- antes decía listo. Entonces, cuando diga introducir, es porque estamos en el modo de edición. Entonces, fíjense que aparece esa palabrita y también se activa en la barra de fórmulas acá dos elementos, uno con una X y otro con un chulito. Después de que ustedes escriben el primer dato, la forma correcta de pasar a la celda a la derecha es con una tecla, la tecla Tab. No sé si sea claro, si todos identifiquen la tecla Tab. ¿Cuál es la tecla Tab? Bueno, voy a salirme un momento de este libro. Voy a abrir un archivito que tengo acá preparado, que llame dispositivos, y en este archivo tengo los dispositivos que estamos usando todo el tiempo, que es el mouse y el teclado. La tecla Tab es la que ustedes se fijan que aparece acá en la parte izquierda del teclado. La forma correcta de ingresar siempre la información o cuando esté digitando en Excel es con esta tecla, con la tecla Tab. Normalmente algunas personas me he dado cuenta que cuando escriben en Excel se empiezan a desplazar no con la tecla Tab, sino lo empiezan a hacer con las flechas de desplazamiento, con estas flechitas que están acá. No es que no se pueda, se puede, pero ahorita les voy a mostrar qué problema habría cuando no escribimos correctamente con la tecla Tab. Entonces, escribo el primer dato, después de terminar de escribirlo, presiono Tab, colocamos el siguiente dato, por ejemplo, voy a poner acá fecha de ingreso,
Nuevamente la tecla tabulador automáticamente se pasa a la celda a la derecha. Voy a escribir estado civil, tabulador. Vamos a colocar edad, tabulador. Y por último voy a poner calificación. Ahora fijémonos en lo siguiente. Para pasar al siguiente renglón, presionamos la tecla Enter. Y al presionar la tecla Enter, miren lo que va a suceder. ¿Qué sucedió? ¿Qué celda quedó seleccionada? La celda que quedó seleccionada es la celda A2. Enter. No se les olvide que la tecla Enter es la que tenemos disponible acá en este lugar del teclado. Y también lo tenemos disponible en el teclado numérico aquí en la sección derecha. Entonces, inicialmente fue escribir tab, y cuando terminé presionamos Enter. Vamos a probar lo que sucede cuando no utilizo la tecla tabulador. Voy a escribir aquí un nombre, supongamos, vamos a poner un personaje llamado Daniel Sempere. Vamos a colocar que ingresó, esto supongamos que es una empresa y la calificación que le da es la calificación, a veces les hacen evaluaciones de ingreso a las personas, entonces va a ser la evaluación de ingreso. Vamos a suponer que ingresó el 23 de enero del año 23, del año 22. Nuevamente, voy a pasarme con la flechita a la derecha. En estado civil vamos a poner que es soltero. Flechita a la derecha. Vamos a suponer que él tiene 18 años. Flechita a la derecha. Y vamos a suponer que sacó una calificación de 5, de 4.8 en su examen de admisión. Y vamos a fijarnos en algo más cuando estamos introduciendo información. Cuando introducimos información en Excel, vemos que en este caso me está apareciendo la coma. Pueda que en su computador aparezca el punto. Voy a poner 4.8 y presiono Enter y ya aclaramos qué pasó en el movimiento, pero eh, verifiquemos lo siguiente. Cuando ustedes escriban números que tengan decimales, la tecla que se utiliza para poner siempre el decimal va a ser esta tecla que está acá, en su teclado numérico. ¿Por qué con esta tecla y no con esta tecla que está aquí el punto o con esta otra que está la coma? Lo ideal es con esta. ¿Por qué? Porque con esta tecla estamos definiendo que es un decimal, mientras que acá no sabemos, pueda que el decimal realmente sea el punto y no sea la coma. ¿De qué depende si el decimal es el punto o la coma? Depende de la configuración que le hayamos dejado a Windows. Entonces, para tener la certeza que cuando escribo números se escriben los decimales, debe ser necesariamente con esta tecla que está acá en el teclado numérico. Bien, ahora fijémonos lo que sucedió cuando presioné la tecla Enter. Si ustedes se dan cuenta, al presionar Enter, la celda que me quedó seleccionada es la celda E3. Por lo tanto, significa que si quiero volver al comienzo de la base de datos que estoy construyendo, me toca presionar la flechita del teclado a la izquierda hasta que llegue al lugar correcto. En el caso, en el caso mío, si yo trabajo como, bueno, aquí voy mirando al chat, alguien me dice que no están viendo la pantalla compartida. ¿Me confirman las demás personas que están asistiendo si están viendo mi pantalla? Nelson, sí se ve tu pantalla perfecto. Ah, ok, entonces la persona que está, Gilberto, creo, habría que validar, Gilberto, qué podría hacer. Bueno, entonces le estaba comentando, si la forma correcta como se ingresa la información en la hoja de cálculo es mediante la tecla tabulador. Cada vez que ponga un dato con la tecla tabulador para que se vaya desplazando a la derecha y cuando presione Enter, sí me regresa al punto correcto. Voy a escribir una vez más, vamos a escribir otro dato, en este caso, nuevamente con las flechitas, para que verifiquen una vez más qué pasa cuando lo hago con flechitas. Voy a escribir un señor llamado Julián Carax.
voy a presionar flechita a la derecha. Vamos a suponer que ingresó el 1 de mayo. Fíjense que las fechas las escribo día, mes, año separado con slash. Entonces 01, vamos a suponer que ingresó en mayo del 2022. Vamos a suponer que él es casado. Digamos que tiene unos 40 años y su calificación de ingreso fue, voy a escribir en este caso, como a veces escriben muchas personas, dice, bueno, supongamos que sacó un 3.7, 3.7. Ese punto lo acabo de colocar con el teclado eh, que aparece acá a la izquierda. Sí, acá tengo, en este punto tengo, acá está el punto y aquí está la coma. Lo escribí con punto porque algunas personas dicen, no es que el decimal debe ser con el punto. Lo escribí con la tecla incorrecta, pero no se les olvide a ustedes que siempre debe ser con esa tecla que aparece aquí. Aunque aquí dice un punto, vimos que en el caso anterior me puso fue una coma. Entonces, si me desplazo con las flechitas a la derecha, cada vez que presione Enter, va a ubicarse siempre debajo de la última información que escribí. Mientras que si lo hago con la tecla tabulador, siempre va a comenzar en la siguiente hoja. Si soy una persona que trabajo como digitador, entonces para mí como digitador me conviene que sea todo más rápido, así que lo ideal es con la tecla tabulador. Vamos a poner otra persona que se llama Nuria Monfort. Vamos a suponer que ella ingresó el 29 del mes de febrero del año 2022. Presiono tabulador una vez más. Digamos que ella es soltera. Si ustedes se fijan que algunas veces me sugiere una información, voy a devolverme para que funcione el tab. Cuando yo estoy escribiendo y él me sugiere, si yo quiero tomar lo que él me está sugiriendo, no sigo escribiendo, sino presiono tab. Aquí voy a presionar tab. Supongamos que diga soltero también. Edad vamos a ponerle 25. Calificación vamos a escribir ahora sí con el teclado numérico. Voy a escribir un 4.5, Enter, y fíjense que ya llegó al siguiente renglón. Voy a colocar ahora a Beatriz Aguilar. Si hay alguno acá si hay algún asistente acá que le guste la lectura, estos son personajes de un libro. Al final me cuenta a ver si alguien sabe de qué libro es. Supongamos que Beatriz ingresó en esa empresa el 5 del mes de mayo del año 2022. Vamos a ponerle que es soltera. No es que la, sino voy a presionar Tab, que supongamos que era esa palabra la que quería, soltero. Edad, vamos a ponerle que tenga unos 17 años. Calificación, voy a ponerle nuevamente con el teclado numérico, 3.25. Presionamos Enter. Y fíjense que lo práctico que es escribir con la tecla tabulador. Y por último, voy a escribir una persona llamada Clara Barceló. Voy a presionar un tabulador nuevamente, coloco cualquier otra fecha al azar. Supongamos que ingresó hoy es 15 de marzo del año 2023. Voy a ponerle a ella sí que es soltera. Entonces sigo escribiendo porque me interesa escribir con la A. Luego si tabulador, supongamos que tenga unos 50 años. Y calificación de ingreso, nuevamente escribo con el teclado numérico, el decimal y pues los números 3, 5 y presionamos Enter. Entonces la forma correcta de ingresar la información es con la tecla tabulador. Eso es así, es más práctico. Resulta que esta información que ingresamos tiene una particularidad. Cuando nosotros ingresamos información en Excel, ingresamos información de distintos tipos. Voy a poner aquí tipos de datos en Excel. Podemos escribir textos. En este caso, tenemos varios textos ingresados, los nombres de las personas, los estados civiles, los títulos. Podemos ingresar fechas, podemos ingresar números. Esos son los tipos de datos que nosotros estamos ingresando en una hoja de cálculo. Un texto puede ser, así como me aparece acá, simplemente palabras, pero también se considera un texto.
Si yo escribo, por ejemplo, el nombre de una película, supongamos el nombre de una serie, voy a poner aquí Stranger Things, creo que se escribe así, Stranger Things. Supongamos 5, el número 5. No se está viendo el 5, ahora sí. Presiono Enter. Este 5 no se considera un número porque está acompañado de un texto. Fechas las puedo identificar porque están separados por el slash, pero también podría poner una fecha, por ejemplo así, 3-5-2021, y al presionar Enter, él automáticamente me le agrega los slash porque ese es el formato por defecto que tiene eh, lo que son las fechas. Y los números, pues puede ser un número cualquiera, entero, o puede ser con decimales como este número, que al día de ayer fue el día de este número. ¿Quién se acordará qué será ese número? 3,14,15,16. Ayer era el día de ese número, porque era el marzo 3 y ayer era el día 14. Bueno, presionamos Enter y esos son los tipos de datos normales que ingreso en una hoja de cálculo. Resulta que a veces Excel no evalúa la información como como el tipo de información que le estoy mencionando, si es un texto, si es una fecha, si es un número. Bien, por allá dicen el número pi, perfecto, ese era el día de ayer. Resulta que la información que ingresamos, hay algunos defectos en los datos que ingresé. Y me voy a adelantar que en la columna A no estoy viendo la información completa, así que me voy a ubicar en el medio del encabezado de las columnas y cuando el puntero tenga esas dos flechitas, presiono doble clic para poder ver el texto completo. Voy a hacer lo mismo aquí en la columna B, doble clic, ya puedo ver fecha de ingreso, a esta doble clic se reduce, a este se me ubicó doble clic, se reduce, y a esta doble clic también se reduce. Una particularidad para saber que la información quedó bien ingresada en una hoja de cálculo es cuál. Los textos, las fechas y los números quedan con una alineación por defecto. ¿Qué alineación por defecto? Aquí también estoy dando doble clic pues para que se vea, y voy a reducir esta con clic sostenido, para que se vea el texto. ¿Qué alineación tiene por defecto el texto? Si ustedes se fijan, aquí en estos textos que tengo acá, todos los textos quedan a la izquierda, por defecto. Esta hoja de cálculo todavía no tiene ningún formato. Entonces, ¿qué significa? Que significa que esta fecha que está aquí no es una fecha, es un texto. Esta nota que está aquí no es un número, es un texto. Todo lo que quede por defecto a la izquierda son textos. ¿Dónde quedan las fechas? ¿Qué posición? Si ustedes se fijan, esta fecha dentro de la celda está a la derecha. Estas fechas están a la derecha, estas fechas están a la derecha, y esto que aparentemente es una fecha, es un texto que está a la izquierda. Y estos dos números que ingresé quedan por defecto a la derecha, por lo tanto, estos sí son números, este es un número, este es un número, pero esto es un texto. ¿Cuál es el error que tiene esta celda para que se interprete como un texto? El error que tiene es que cuando lo escribí, como les comentaba, lo escribí poniendo el separador no con esta tecla, que aquí vemos que hay un puntico, sino lo hice con esta tecla que también veo un punto. Entonces no se les olvide, siempre se ingresan los datos con decimales, es con el teclado numérico, porque este punto que aparezca acá sí es el decimal. Como esto está mal, significa que debo modificar el contenido de esa celda. ¿Cómo se modifica el contenido de una celda? Pues hay varias formas de modificar ese contenido. Veamos los métodos. Primer método para modificar el contenido de esta celda es usando una tecla de función. ¿Cuáles son las teclas de función? Las teclas de función son las que aparecen en nuestro teclado aquí en esta sección superior. Todas estas son las teclas de función. La tecla de función que me interesa para modificar el contenido de una celda es la tecla F2. Así que vamos a probarlo acá. Estando seleccionada la celda, presiono la tecla F2
Y al presionar la tecla F2, me aparece esto que aparece aquí como titilando, como parpadeando, se llama el cursor, ¿sí? Lo que se mueve con el mouse es el puntero, que algunas veces dicen, uy, estoy moviendo el cursor. No, el cursor es el que parpadea y el que se mueve con el mouse, en este caso esta crucecita, es el puntero. Fíjense ustedes que tan pronto presioné la tecla F2, en la barra de estado apareció un mensaje. ¿Qué mensaje apareció en la barra de estado? Voy a hacer acá el zoom. Si ustedes miran, en la parte izquierda en la esquinita, dice modificar. Por lo tanto, cuando presionamos la tecla F2, me dice que puedo modificar el contenido de una celda. Mientras que esté en el modo introducir o en el modo modificar el contenido de una celda, si ustedes se fijan, la mayoría de los elementos de la cinta de opciones se desactivan. Estamos en la ficha inicio y vemos que no puedo oprimir ninguno de estos botones. Están con un gris pálido, significa que están deshabilitadas. Veo que sí podría ponerle un color. Si quisiera, podríamos ponerle, ¿qué más? Podría copiar, pegar. Algunas acciones sí las puedo hacer, pero realmente no todas. Como ya está modificando el contenido de la celda, entonces utilizo las flechitas de desplazamiento. Me voy a mover con la flechita de desplazamiento a la izquierda y me puedo ubicar en dos lugares. En estos momentos el cursor está a la derecha del punto. Cuando el cursor se encuentre a la derecha del punto, la forma correcta de borrar, ¿cuál es? Con esta tecla que aparece acá arribita que se llama la tecla Backspace. La tecla Backspace o retroceso borra lo que esté a la izquierda del cursor. Así que acá voy a presionar. Entonces, teníamos el cursor acá. Presiono la tecla Backspace, me borro el punto, colocamos una coma, presionamos luego, bueno, puedo hacer dos cosas. Presiono Enter para que me acepte lo que estoy escribiendo. Fíjense muy bien qué sucede si presiono Enter. Voy a presionar Enter y fíjense que me seleccionó la celda de abajo que dice 4,5. Bueno, hay otro error en la celda que aparece acá. Les decía que si ustedes se fijan, estas fechas quedaron a la derecha, esta quedó a la derecha y esta quedó a la izquierda. ¿Cuál es el error que hay en esta celda? Y acá, bueno, aquí alcanzo a ver algo que podríamos aclarar de una vez. Normalmente las preguntas las dejamos para los últimos minutos de la sesión, pero bueno, ya que hoy el público es un grupo pequeño, entonces vamos a aclararla de una vez. Julie me pregunta que si tiene un teclado de un portátil, ¿cómo se haría? Bueno, tendría que buscar aquí venga a ver si voy a buscar aquí un teclado de un portátil, si encuentro una imagen de un teclado de un portátil. Para ver, a ver. Todo depende del teclado del portátil, porque hay muchas distribuciones de teclado y tendríamos que analizar específicamente el teclado. Pero bueno, no encuentro aquí una imagen. Hay teclados que tienen una tecla de función. Vamos a mirar aquí, creo que encontré uno. Vamos a esta hojita de dispositivos. Voy a agregar aquí una hoja y pegamos el teclado que me encontré. Bueno, creo que no pegó, entonces con otra herramienta lo voy a coger. Bueno, este teclado que les estoy mostrando acá no tiene lo que tienen muchos teclados. Algunos teclados tienen en la misma tecla, un teclado numérico. Este teclado que encontré aquí, por ejemplo, no tiene teclado numérico. El teclado numérico para algunos computadores portátiles son estas letras. Está en el 0, en la P, acá están los números y en esas teclas también están las flechitas.
En este caso, pues para este teclado que no tengo un teclado numérico a la mano, ¿cuál sería la única solución? La única solución sería aquí la observación. Escribo el número, escribo 3.5 y luego escribo 3,5 y analizo cuál de los dos me queda alineado a la derecha. En este caso, ¿cuál me quedó alineado a la derecha? Me quedó alineada la coma, no el punto. ¿Qué significa? En ese teclado, cuando yo escriba con el portátil, siempre debo usar la coma. Esa sería una respuesta a ese tema, ¿no? Como les decía, todo depende del teclado. Para la siguiente sesión voy a buscar otro teclado eh, de esos teclados de portátiles que tienen la posibilidad de unas teclas adicionales. Pero entonces la solución por ahora sería escribir los dos datos y decidir con cuál de los dos me voy a quedar. De ahí en adelante tengo la claridad que siempre voy a escribir con, eh, la coma para este caso. Bien, en esta celda que me aparece acá voy a ampliarle, voy a ubicar en el encabezado de las columnas, en la mitad de las columnas B y C, le voy a ampliar el ancho de la columna para que sea mucho más notorio el error de la fecha de ingreso. ¿Cuál es la falla que tiene aquí la fecha de ingreso? Si ustedes se fijan, pues el 29 de febrero no existe. Ese es el problema. El 29 de febrero solamente existe en los años bisiestos. Entonces ya vimos un método para modificar el contenido de la celda. Entonces el primer método que les expliqué para editar contenido de celda, les dije que la tecla de función F2. Ese es el primer método que les expliqué. Ahora, el segundo método puede ser por la barra de fórmulas. ¿Cuál es la barra de fórmulas? No se les olvide que la barra de fórmulas es la que aparece en este punto. Voy a marcarlo. Bueno, la barra de fórmulas es esta que aparece acá. Todo eso hasta acá es la barra de fórmulas. Entonces, en esta barra de fórmulas, vamos a fijarnos que cuando le hice clic a esta celda, le puedo hacer clic también aquí en la barra de fórmulas. Vemos que apenas me ubiqué, me dio el nombre. Un momento, voy a bajar acá. Me ubico, me está dando el nombre de barra de fórmulas. Si le hago un clic directamente en la barra de fórmulas, me pone el cursor en el punto que necesite modificar. Voy a poner el cursor antes del 9. Cuando el cursor está antes de la cifra o texto que quiero eliminar, ¿cómo se borra? Pues se puede borrar con una tecla que se llama suprimir. Bueno, en este teclado que acabé de buscar, la tecla suprimir, bueno, aquí en este caso del teclado de un equipo de escritorio es esta tecla, delete. Entonces tengo dos formas, o backspace, que backspace se utiliza es cuando quiero borrar lo que está a la izquierda, y delete cuando quiero borrar lo que esté a la derecha del cursor. Para el caso del teclado del portátil, acá hay una tecla que se llama suprimir en esta posición. Como les digo, todo depende del portátil. Y el backspace está en esta posición. Entonces no se les olvide, backspace borra a la izquierda, suprimir borra a la derecha. Así que voy a volver a mi hoja de cálculo, le hago clic antes del 9, presiono suprimir, escribo el 8 y podría presionar la tecla Enter, como lo hice ahorita para que me hiciera el cambio, o también, si quisiera, podría presionar este elemento que tiene un chulito, que es para que me acepte el cambio. Si presiono el chulito, me aceptó el cambio, y vemos que a diferencia de que cuando presioné Enter, cuando modifiqué el 3,7 y presiono Enter, me seleccionó la celda de abajo. Aquí cuando le hice clic al chulito, no cambió la selección. Siguió seleccionada la celda B4 para este caso. Bien, ese es un segundo método para modificar el contenido de una celda. Un tercer método para modificar el contenido de una celda es usar el doble clic. Doble clic, sin la K al final, ¿no? Con la K final es cuando escribimos en inglés, y en español es con una sola, con solamente la C. Y el doble clic, pues básicamente me voy a ubicar aquí, por ejemplo, donde dice Daniel Sempere, realmente no era con Z, sino era con C.
me ubico sobre la celda correspondiente donde está el error, le presionamos doble clic y al dar doble clic, el doble clic no se nos olvide que el doble clic lo hacemos con el teclado, con el mouse y el clic es el de la izquierda, ¿no? Si ustedes son diestros, pues tendrán configurado su mouse para que el clic ustedes lo estén haciendo acá con esta parte del mouse. Este es el clic. Si son zurdos, pues lo tendrán configurado para que el clic sea este. Entonces, con doble clic puedo modificar el contenido de la celda y al darle doble clic vuelve y aparece el puntero del mouse y en este caso, como está a la derecha la Z, presiono la tecla suprimir y Daniel Sempere era con la letra S. Presiono Enter y se selecciona la celda que aparece debajo de donde tenía el nombre. Bien, esas son tres formas de modificar el contenido de una celda. Espero haya quedado claro para todos. No se les olvide el mensaje de la barra de estado. Entonces vimos hoy tres mensajes en la barra de estado. Vimos que podría aparecer en la barra de estado un mensaje. Voy a poner aquí mensajes de barra de estado. Que vimos hoy. Entonces el primero que vimos dice listo, que es el que aparece en estos momentos acá. Nuevamente voy a hacer acá el zoom para que, o bueno, voy a marcar acá. Aquí dice listo. Voy a hacer el zoom para que ustedes se fijen en la esquinita. Ahí vemos que dice listo. El segundo mensaje que aparece es introducir. Y el de introducir, cuando aparece, en este caso yo estoy escribiendo la palabra introducir y se fijan en la parte inferior izquierda, dice la palabra introducir, cuando estamos ingresando algo por primera vez. Y el tercer mensaje que aparece es modificar, que cuando aparece, cuando elijo nuestros tres métodos, el F2, doble clic o clic en la barra de fórmulas. Voy a presionar doble clic en esta celda. Vamos a hacer un zoom y vemos que me dice la palabra modificar, porque estoy modificando el contenido de una celda. Voy a poner aquí una X al final, varias X. Ya vimos que el chulito acepta el contenido y si presiono esta X, vamos a ver qué sucede. Me canceló la modificación que hice. Vamos a modificar aquí donde dice, por ejemplo, Nuria Monfort, no es soltero, sino debería ser soltera. Voy a escribir A, voy a escribir la A, pero si presiono la tecla Escape, cancelo la edición que estaba haciendo. Entonces, se puede cancelar la edición presionando la tecla Escape. ¿Cuál es la tecla Escape? La tecla Escape es la que ustedes van a encontrar en sus teclados aquí en la parte superior izquierda, el escape. Si es el teclado del portátil, también les aparecerá aquí en la esquinita la tecla Escape. Así se cancela la edición. Entonces, pero aquí sí me interesa tomarlo. Ella es soltera, presiono un Enter. Aquí nuevamente presiono doble clic. Ella es soltera, Enter. Julián Carax, otra edición. Voy a darle doble clic a esta celda. Aquí no es con K, sino es con C. Presionamos Enter. Y por último, voy a modificar esta otra con la tecla F2. Al darle F2 vemos que quedó al final el cursor. Con la flechita me puedo mover hasta la izquierda. Aquí donde quedó el cursor, que quedó a la derecha de la K, no se les olvide backspace y coloco la C de Clara y presiono Enter y ya quedó modificada la información. Bien. Esa es la forma como se ingresa y se modifica la información en una celda de una hoja de cálculo. Voy a mostrarles que en este libro que tengo acá, en el libro donde tengo los dispositivos, tengo una hojita con unos datos y ustedes van a fijarse en quién es. Estoy aquí haciendo el zoom. Otra forma de hacer el zoom es con el mouse. ¿En qué forma lo puedo hacer con el mouse? Presiono la tecla Control y luego de usar la tecla Control utilizo el IntelliSense, que es en el teclado, en el mouse, que les muestro por los dispositivos. Les dije, presiono la tecla Control. Voy a explicarles cómo hago el zoom rápidamente. Con Control sostenido y luego con
este elemento, con esta ruedita que aparece acá, le hago un clic sostenido a esa ruedita, la giro arriba o hacia abajo. Y de esa forma hago un zoom. Entonces, control sostenido hacia arriba con la ruedita, me acerca, hacia abajo se aleja. Y les quería mostrar que les enseñé esto que aparece acá. Los 3 tipos de información que normalmente se ingresan son textos. ¿Esto qué será? ¿Un texto o un número? Si alguien lo quiere escribir por el chat. ¿Eso es un texto o un número? ¿Nadie se anima? Bueno, acá Gilberto dice que es un texto. Perfecto. Entonces, y Vanessa lo ve como un número, pero realmente sí es un texto. ¿Por qué razón sé que es un texto? Les había comentado que cuando se ingresa la información por primera vez, por defecto se nota, si ustedes se fijan, que los textos, su posición de alineación es a la izquierda. O sea, todo lo que queda a la izquierda es un texto, mientras que lo que quede alineado a la derecha es o una fecha o es un número. Así que a pesar de que estos números que están acá, sabemos que son números, pero por la alineación me está diciendo que es un texto. Y también podemos aquí aprender algo más. Si ustedes se fijan, nos está apareciendo algo en especial acá. Nos está apareciendo este elemento. Esto que aparece acá se llama una etiqueta inteligente. Cuando nos aparece una etiqueta inteligente, nosotros decidimos si tomamos la acción que nos sugiere. Al ubicarme sobre la etiqueta inteligente y le doy clic en la flechita, él me está contando. Eso es un número que está almacenado como un texto. O sea que tiene razón en parte Vanessa y parte Gilberto. Entonces, es un número, pero para Excel, como está a la izquierda, lo va a interpretar como un texto. Y si lo interpreta como un texto, no voy a poder ni sumar ni restar, no voy a poder hacer operaciones matemáticas con esto porque se considera como un texto. Lo mismo, estos son números, pero él los está asumiendo que son textos. Si yo quisiera, podría elegir en esa etiqueta inteligente una de las opciones. Él me dice, si quiere, conviértalo en número. Entonces le hago clic en convertir en número y vemos que lo alineó a la derecha. Y vuelve y se reafirma. Todo lo que aparezca a la izquierda son textos y lo que aparezca a la derecha o son fechas o son números. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos previsto. Entonces ya vimos cómo agregar y modificar información. Bueno, algunos tipos de información y ahora otra parte importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar en un libro de Excel es el almacenamiento de la información. Así que, ¿cómo se almacena la información? La información nosotros la podemos almacenar con varios métodos. Un método podría ser utilizando, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama esta barrita que aparece acá? En la parte superior, en la sesión anterior les mencioné que esto se llama la barra de herramientas de acceso rápido. En esa barra de herramientas de acceso rápido, aquí tengo un icono de un disquete que es para guardar, mientras que me ubico sobre ese icono del disquete, aparece una combinación de teclas, me dice que con control sostenido y la letra G también podría guardar. Voy a presionar el botoncito y al darle a guardar me aparece o me muestra un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me está diciendo que ya hay una ubicación por defecto para guardar. Y esta ubicación por defecto me está diciendo que es en OneDrive, es decir, me lo va a guardar en la nube de forma, este equipo lo tengo sincronizado con esta cuenta de Aprender Excel en la nube, significa me lo va a guardar de manera local y automáticamente también lo guarda en la nube. Ahora voy a cancelar. Me puedo ir también por archivo y elijo la opción que dice guardar. Fíjense en lo que sucedió acá. Vamos a ver qué tan observadores son. Miren lo que está sucediendo. Le hago clic. Este icono se llama guardar. Presiono guardar, me aparece un cuadro de diálogo. Ahora, presiono escape.
con Escape quité ese cuadro de diálogo. Voy a Archivo y le voy a hacer clic en Guardar. Y al hacerle clic en Guardar pasó algo. ¿Qué sucedió apenas le hice clic en Guardar? ¿Alguien lo notó? Voy a presionar Escape nuevamente. Voy a ir a Archivo. Me ubico sobre Guardar. Le hago un clic y realizó un cambio. ¿Qué cambio? Se saltó a la opción que dice Guardar como. ¿Por qué? Porque realmente hay una diferencia entre las dos opciones, entre guardar y guardar como. Voy a presionar Escape para quitar lo que estoy viendo y continuando con los nombres de las partes. Bueno, le hago clic aquí en guardar y aquí dice guardar este archivo porque no tiene nombre, me pregunta el nombre. Si le hago clic aquí archivo una vez más, esto que ustedes están viendo acá, todos estos nombrecitos para que los tengan en cuenta cuando yo los mencione. Todo esto que apareció acá cuando presioné archivo, archivo, todo esto se llama la vista backstage, la vista backstage. O sea, creo que la mencionamos en la sesión anterior. Entonces, en esa vista backstage, al darle guardar, me saltó a la opción de guardar como porque el archivo no tiene un nombre. Así que cuando un archivo no tenga un nombre, el guardar se va a convertir en un guardar como. Cuando ustedes van a guardar como desde la vista backstage, me dice, bueno, usted puede elegir los siguientes lugares para guardar. Como en este caso tengo instalado Microsoft 365 y está asociado aquí a una cuenta de Outlook que tiene este nombre, me lo va a guardar en este lugar si lo quiero que lo guarde en la nube. También lo podría guardar en este computador. Si le doy clic a este PC, pues me va a sugerir, en este caso me sugirió por defecto una carpeta que se llama documentos y dentro de documentos me está mostrando las subcarpetas para guardarlo allí. Puedo presionar examinar y si presiono examinar me muestra un cuadro de diálogo para decidir en dónde voy a guardar, que esta era la forma típica como se guardaba anteriormente. Siempre aparecía este cuadro de diálogo. Voy a mostrarles algo particular. Voy a hacerle caso. Él me está sugiriendo, no me está sugiriendo la nube, sino me está sugiriendo aquí en el equipo local. Así que voy a hacerle caso. Voy a colocarle sesión. Voy a llamarlo aquí clase 1. Clase 2. Clase 2, Excel básico. Voy a presionar guardar. Y ya me quedó guardado este archivo con ese nombre. ¿Cómo sabemos que un archivo ya quedó guardado? Pues básicamente porque ustedes miran aquí en la barra de títulos que aparece el nombre del archivo. Me está diciendo ese archivo ya tiene un nombre. Voy a presionar Escape y después de presionar Escape vamos a agregar, vamos a corregir algo más. Pongamos que la edad de Daniel eran 19 y la edad de Beatriz era 18 y presiono Enter. Ahora voy a presionar el botón de guardar y al presionar el botón de guardar, si ustedes se fijan, ya no me mostró una caja de diálogo, ya no me preguntó nada. ¿Por qué no me mostró una caja de diálogo o por qué no me preguntó nada? Porque ese archivo ya tiene un nombre. Entonces, ahora sí es diferente la opción de guardar y de guardar como. Si le hago clic aquí a guardar, tampoco pregunta. Si voy a archivo y elijo guardar como, vuelve y me da la oportunidad de escoger en dónde quiero guardar, si ustedes se dan cuenta. O sea que sí hay una diferencia. Guardar almacena en el archivo en la ubicación que yo escogí, que en este caso era los documentos de manera local. Ahora voy a elegir aquí archivo, guardar como, y voy a decirle que me lo guarde en la carpeta que está en la nube y en la carpeta que está en la nube dentro de esta carpetica que se llama Aprender Excel y dentro de ella Excel UNAT y aquí voy a ponerle un nombre distinto. Voy a escribir Excel básico S02 guión y la fecha de hoy. Estamos a 2023
03.15 y voy a presionar guardar. Y después de haber guardado, voy a poner acá un nombre más. Voy a poner Fermín Romero de Torres. Voy a presionar aquí un tabulador. Supongamos que el ingreso el día de hoy es 15/03/2023. Supongamos que eres un viudo. Edad, pongámosle 60 y calificación 4. Ahora voy a presionar. Bueno, aquí ¿qué sucedió? Uno de los archivos lo guardé en la nube, lo guardé en la carpeta que se sincroniza con la nube y el otro archivo quedó guardado de manera local en la carpeta de mis documentos. Voy a cerrar este archivo. Voy a cerrarlo. Y al cerrarlo, fíjense ustedes que no me preguntó absolutamente nada. No me preguntó, me refiero a que no me mostró un cuadro de diálogo para indicarme si guardaba o no los cambios. Fíjense, agregué a Fermín Romero de Torres y no me preguntó si guardar los cambios. Voy a ir hasta archivo y en archivo aquí, bueno, entonces ya vimos cómo se almacena. Ahora, ¿cómo se abre la información? ¿Cómo abrimos los archivos? Pues para abrirlos puede haber varias formas. Una, pues me vamos, así como acabo de hacer, por archivo. Aquí en la vista Backstage me está mostrando en la sección de inicio los archivos recientemente usados. Entonces tengo dos archivos recientemente usados. Vamos a abrir este que está de manera local, ¿no? No se les olvide que OneDrive lo deja en la nube. Voy a abrir este y en este caso voy a hacer algo. En lugar de agregar datos, voy a quitar un dato para que ustedes se fijen en lo siguiente. Voy a suprimir ese dato y ahora voy a cerrar este archivo como lo hice en el caso anterior. ¿Y qué diferencia hay con el caso anterior? ¿Alguien lo notó? La diferencia es esta. La diferencia es que me está preguntando efectivamente si lo guardo o no lo guardo. Voy a presionar Escape y voy a presionar aquí Guardar. Y ahora sí se cerró. Entonces, nuevamente, voy a volver a abrir ese archivo que se llama clase 2 Excel básico que está en la carpeta de documentos de manera local. Y este archivo que está de manera local, cualquier cambio que haga, cuando yo cierre el archivo, me pregunta si lo guardo o no. Mientras que si voy a cerrarlo nuevamente y voy nuevamente a abrir, entonces una forma diferente de abrir que no sea a través eh, de la vista Backstage y los recientes, si no está aquí en recientes, pues sería a través del botón de abrir y en ese botón de abrir tendría que, si tampoco está aquí en los recientes, tendría que ir a examinar y buscar en qué lugar está la información. En este caso, si tengo OneDrive, voy a entrar a la carpeta que les mostré, voy a entrar a la carpeta Excelunat, voy a entrar al archivo que acabé de crear. Esa es una segunda forma de abrir. Y este archivo que está en la nube, si ustedes se fijan aquí en la parte superior, esto aplica para quienes tenemos Microsoft 365. Fíjense ustedes que aquí está activada la opción que dice autoguardado. Cuando trabajamos con Microsoft 365, en la sesión anterior, les expliqué cómo instalar, quienes están matriculados en la universidad, pueden instalar gratuitamente Microsoft 365. Cuando guardamos algo en la nube, por defecto, está activada la opción de autoguardado, o sea que siempre se va a guardar. Yo hago cualquier cosa y se cierra el archivo, sé que no se me pierde nada porque me queda guardado. Si se va la luz y falla algo, pues no hay problema porque le está guardando todo el tiempo automáticamente. Entonces, esa es la diferencia de guardar de manera local o de guardar en una carpeta sincronizada en la nube, que por defecto se va guardando la información. Entonces, esta es la partecita de administrar el archivo. Lo cierro, lo abro, otra forma de abrirlo que no sea a través de
la vista backstage, lo reciente, la opción de abrir y buscarlo. Podría ser aquí en la barra de herramientas de acceso rápido, este icono de abrir. Si presiono el icono de abrir, me está mostrando, bueno, me está mostrando también la opción de aquí del backstage. También me lleva hasta allá. Hay algunas versiones, si ustedes tienen una versión más antigua que Microsoft 365, les va a mostrar el cuadro de diálogo de abrir. ¿Y cuál es el cuadro de diálogo de abrir? Si presiono la combinación de teclas, bueno, aquí no me lo está habilitando, pero en las versiones antiguas me aparece un cuadro parecido al de guardar. Aquí voy a presionar la tecla F12 para mostrarles el cuadro de diálogo de guardar como. En versiones anteriores, lo que me hace es mostrar esta opción equivalente al examinar. Aquí me está mostrando la vista backstage porque está configurada para que por defecto me muestre esa vista backstage. Y aquí en examinar, pues ya sería en dónde buscarlo. Ahora, si quiero crear un archivo nuevo, pues sería también de varias formas. Con el icono aquí de nuevo, vemos que me muestra que es con control U el método rápido, o por archivo y la opción nuevo. Y en esta vista backstage me dice, ¿quiere un documento en blanco o alguna de las plantillas que me sugiere por parte de Excel que ya están creadas y están disponibles en la nube? Por ejemplo, si quisiera crear aquí un calendario, puedo elegir esta opción. En este caso no está instalada, no está descargada en este computador, me la va a descargar y ahí sí me crea dicho archivo. Bien, eso en cuanto a estos temitas que hemos visto hasta el momento. Hay otro temita que está previsto, pero ya creo que hoy no vamos a alcanzar, que es desplazamiento a través de los datos. Entonces, previendo eso, fue que a la sesión de hoy la llamé Inserción y Edición de Datos, parte 1, porque son bastantes temitas los que vamos a tocar. Entonces, para dentro de 8 días va a quedar desplazamiento a través de los datos, va a quedar la opción de seleccionar datos, y en estos minuticos que quedan, pues vamos a ver quién tiene preguntas sobre los temas que hemos visto hasta el momento. Entonces ya es el momento de que nos cuenten por el chat o por micrófono qué inquietudes hay de lo visto hasta el momento. Gracias, Nelson. Entonces, en este momento voy a darles permisos para activar su micrófono si tienen alguna inquietud o también los leemos mediante el chat, ¿vale? Por acá decía, se saltó a guardar cómo, bueno, esto fue antes. Pregunta si lo guardó o no. No sé si resolviste esa duda, Nelson. Ah, ya, la de... Guardar. bueno, entonces esa era respecto a la diferencia de la opción de guardar y guardar como. Entonces la opción de guardar siempre almacena en el nombre del archivo que aparezca en la barra de títulos, pero si no tiene un nombre, entonces me va a preguntar guardar cómo. Me va a mostrar un cuadro de diálogo, o en este caso, pues me va a mostrar esta opción de aquí de guardar cómo. Voy a pasarme a un libro nuevo, uno que no esté guardado, y como este no está guardado, al darle guardar, me pregunta aquí el nombre, o si presiono archivo guardar, se salta hasta guardar como para preguntarme en qué ubicación y con qué nombre. Esa era básicamente la diferencia. Gracias, Nelson. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias, Valentina, por indicar que no hay preguntas. No sé, los demás participantes. Bueno, al parecer nadie más tiene preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Nelson, muchas gracias por este espacio. Les voy a dejar el registro de asistencia también para que lo diligencien. No sé, Nelson, si vas a compartir otra información, qué pena contigo. No te preocupes, en ¿Qué, la mami? próxima que esté más... ¿Alguien habló? Bueno, para la próxima sesión que tengamos más público. Por ahora, pues, muchas Listo. gracias por su asistencia, muchas gracias, Ángela, por tu apoyo. Y pues, espero hayan llenado la asistencia para que les llegue la grabación de la sesión de hoy. Los temas que estamos viendo son temas básicos, estamos retomando
la capacitación de Excel y la idea es llegar desde lo básico hasta lo avanzado. La idea es que no se pierdan ninguna de las sesiones. Hay cosas, muchas veces las personas se engañan y dicen, ya sé manejar Excel. Y resulta que en ciertos puntos especiales uno se da cuenta que no tienen un total dominio de la herramienta. Entonces, hay temas que vale la pena retomarlos desde el comienzo y descubrir qué falencias tenemos. Muchas gracias, Ángela, por tu apoyo y nos vemos en la próxima sesión. A ti, Nelson, muchas gracias y a todos nuestros participantes. Feliz noche. Feliz noche.